hay que continuar, que contener el aliento a la espera de la publicación del dato de inflación en Estados Unidos a partir de las 2:30 de la tarde. Hasta entonces las bolsas se limitan a aguantar, entra un poquito de dinero, parece que los soportes de momento están haciendo o están cumpliendo con su trabajo. Eso sí, IBEX 35 cotizando en niveles de hace 2 años, por debajo del nivel de los 7.300 puntos. Tenemos ligero color verde a esta hora en las bolsas. Los futuros en Estados Unidos también apuntan ligeramente al verde, pero evidentemente todo esto puede cambiar a partir de las 2:30 de la tarde o que no cambie prácticamente nada. Los que siguen sufriendo, la mar de sufrimiento, son los bonos. Continúan bajando los precios, subiendo los rendimientos. Tenemos ya el 10 años americano acercándose al 4% y bueno, en Europa, pues eso, aguantando la respiración para que se resuelva de una vez por todas, si es que se va a resolver a corto plazo el problema con los bonos y los planes de pensiones británicos. Saludamos ya a Carlos Aguirre de iBroker. Hola Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Fernando, ¿qué tal? Bueno, entiendo que hoy nadie quiere arriesgar o arriesgarlo justito hasta las 2:30 de la tarde. Sí, hasta que conozcamos el dato del IPC de inflación en Estados Unidos, la verdad es que los mercados van a estar un poco a expensas, ¿no? del dato, a ver cómo se comporta la situación. El dato de inflación general se espera que salga en un 8,1 desde el 8,3 que se marcaron en el mes anterior. Y luego lo que va a fijarse sobre todo la gente es en la inflación subyacente, ¿no? En la tasa subyacente, que se espera que siga subiendo un poco más al 6,3 desde el 6,1. Perdón, 6,5 desde el 6,3. Esa es un poco la guía que va a marcar la sesión de hoy y a ver cómo sale el dato. En principio nosotros somos ligeramente pesimistas sobre todo eso, porque se pueda incrementar un poco la tasa subyacente de la inflación y eso haga que tengamos pues una nueva sesión bajista como la de los últimos días. Si sale dato interanual anualizado 8,1 y la subyacente también sobre lo esperado 6,5, ¿habrá movimiento en el mercado? Sí, seguramente haya movimiento. La última vez que he traído el gráfico del S&P 500, la última vez que conocimos un dato de inflación en el mes de septiembre, pues el mercado estaba subiendo, incluso llegó a subir un poco cuando se conoció el dato y luego tuvo unas caídas del 4%. No creemos que sean tan bruscas en el día de hoy, sí que va a generar volatilidad, pues, un movimiento en cuanto salga el dato. Nosotros llevamos ya de 6 jornadas consecutivas en el S&P 500 cayendo. Lo lógico es pensar que tiene que venir algún momento o algún rebote. Sí que es cierto, en los últimos años tantas sesiones consecutivas bajistas no suele haber. Lo máximo que suele haber son 9 sesiones bajistas. Por lo tanto, nosotros en el día de hoy creemos poco probable que el dato sea que el mercado se lo tome a favor, porque bueno, en principio si la inflación no retrocede, las expectativas de subidas de tipos para el próximo 2 de noviembre en la Reserva Federal van a ser bastante altas. Entonces, bueno, nosotros si sale como lo esperado, el 6,5 la tasa subyacente, creemos que el mercado debería de acabar hoy corrigiendo. Si te parece, vamos a mirar también un poquito al IBEX 35. Carlos, nada, que día a día continúa bajando escalones. Le tenemos ya por debajo de 7.300. No sé si por ahí hay algún soporte importante. Un poco cuáles son los niveles ahora mismo que habría que tener muy en cuenta en el caso del IBEX 35. En el caso del IBEX, como bien comentas, la zona del 7.300 habían sido los mínimos que nos había dejado en los meses de marzo, cuando estalló la guerra de Rusia con Ucrania, la invasión. Ese mismo nivel es un poco la zona donde se está situando actualmente. A corto plazo hemos visto que en el día de hoy hemos hecho incluso un mínimo inferior, cosa que no ha sucedido en otros índices europeos, lo cual muestra incluso un poco más de debilidad en el caso del IBEX a corto plazo. Nosotros pensamos que la situación, a pesar de que pueda haber quizá algún rebote, como hemos visto pues la semana pasada, ¿no? Lunes y martes, que sí que se produjo un cierto repunte, nosotros las estimaciones que tenemos es que el haber perdido
las referencias técnicas en el corto plazo, lo normal o lo más probable, el escenario más probable es que intente dirigirse a la zona de los 7.000 puntos, que ahí sí, al ser una cifra tan redonda o que psicológicamente quizá los inversores se puedan animar a comprar 6.900, 7.000 puntos, y ahí sí que podríamos encontrar una zona algo más relevante en el caso del IBEX, que como vemos pues no ha hecho más que construir máximos y mínimos decrecientes sobre todo en los últimos 3-4 meses bastante claros, ¿no? Anteriormente habíamos estado en un gran lateral, este lateral pues se ha perforado en los meses de verano y actualmente, bueno, pues las expectativas que tenemos para el índice español es que quizá haya un poco de goteo a la baja hacia la zona de los 7.000 puntos, y ahí sí podría ser una zona de soporte relevante. Bien, y a partir de mañana viernes tendremos ya prácticamente solo ojos para los resultados empresariales, la campaña de resultados del tercer trimestre en Estados Unidos, que empieza como siempre con el sector financiero, pero más adelante pues irán sumando, por ejemplo, las Big Tech, ¿no? Que es un poco ahí donde puede estar. Todo el mundo está un poco también conteniendo la respiración a las esperas de los pesos pesados. Los Facebook, los Amazon, los Apple y compañía van a dar malos guidance. Sí, eso es, de manera oficiosa, como se suele decir, mañana presentar, se comienza lo que es de manera oficiosa, porque ya sí que ha habido otras empresas que han presentado resultados, pero las importantes, como bien comentas, la gran banca americana presenta mañana con unas estimaciones a la baja. En principio los próximos trimestres podrían ser con ciertos recortes de previsiones para la gran banca americana, quizás un poco algo contraintuitivo porque se están subiendo los tipos de interés, debería de beneficiarles, pero bueno, quizá las previsiones para este próximo trimestre sea algo inferior. Como bien comentas, las grandes tecnológicas son las que van un poco también a guiar el mercado, porque siempre suelen servir como catalizador y como sentimiento, pero lo que sobre todo hay que prestar atención va a ser en las previsiones, en este caso en las guías que van a hacer para los próximos trimestres y próximos años, ¿no? Para ver si se van a poder ir cumpliendo esas expectativas. Con respecto al mercado también, el caso del SP500, antes en la intervención anterior escuché que hablabais del VIX, ¿no? Del índice de volatilidad. Lo traigo aquí en una pequeña imagen para que veamos cómo está en unos niveles bastante altos, ahora mismo en la zona de 33 puntos de VIX, y es una zona que ya hemos visto cómo en anteriores ocasiones ha servido como resistencia, o sea, es decir, podría ser una zona de suelo. Lo que sí, que en el caso de que estas presentaciones de resultados empiecen a ser negativas, ya hemos visto algunas compañías, por ejemplo, como Ford, que le está afectando el aumento de los costes. En el caso de Nike, por ejemplo, que se ha quedado con mucho inventario sin poder colocar en el mercado. Otras empresas como FedEx, que también ha hecho unas previsiones a la baja. Todas esas situaciones de estas compañías que a lo mejor puedan guiar el mercado puedan ser el catalizador o el movimiento para las próximas semanas en los mercados, ¿no? Y sí que vigilaríamos la zona de los máximos que ha hecho el VIX, que es la zona de 34, 35 puntos, que si de ser superada probablemente haya mucha más volatilidad y unas caídas más bruscas. Nosotros, dada la situación y el pesimismo tan abultado que hay en el mercado, creemos que las caídas van a ser un poco como goteo a la baja, porque está todo el mundo tan pesimista que si el mercado sigue cayendo, lo hará como con cuentagotas, ¿no? Entonces, salvo que haya alguna presentación de resultados que sea más llamativa, en principio el mercado, lo que es el conjunto del mercado, debería de ir poco a poco, ¿no? Las correcciones. Sí que se están quedando además precios ya, valoraciones atractivas desde el punto de vista fundamental por debajo de los 3, no, ahora mismo estamos en el SP500 cerca de los 3.500, 3.600, un poco más abajo sí que podrían ser zonas en las que ya las valoraciones sean bastante atractivas. Vigilaremos al VIX, vigilaremos por supuesto también la cuenta de resultados de todas las compañías que presentarán a lo largo de los próximos días. Carlos Aguirre, broker, muchísimas gracias, cuídate, un fuerte abrazo. Gracias a vosotros, un saludo. Bueno, continúa la información aquí en Negocios Televisión, vamos a seguir dándole muchas vueltas a ese dato de IPC en Estados Unidos y en particular también
muy atentos a las novedades que vengan desde Reino Unido. Por mi parte nada más, mañana volvemos como siempre a la hora habitual, 12 en punto del mediodía, con más análisis, más información financiera. Que seáis libres y felices. Adiós, hasta mañana.